Hola chiquillos y chiquillas, qué bueno es poder estar con ustedes nuevamente. Espero estén muy bien, espero estén teniendo unas buenas vacaciones, lo estén pasando bien, estén compartiendo con su familia, descansando, teniendo buenos tiempos con el Señor, a pesar de todas las restricciones que tenemos, que puedan disfrutar y renovar sus fuerzas para ya luego entrar a clase y seguir aprendiendo, seguir creciendo como personas. Eh, Hoy continuaremos estudiando el libro de Ezequiel. La semana pasada ustedes estuvieron estudiando con la tía Nicole sobre el Valle de Huesos que veía Ezequiel y que Dios les daba carne, les daba un espíritu y le decía que eh, él iba a habitar entre ellos, o sea, a través de su espíritu. Nosotros sabemos que hoy en día nosotros tenemos el Espíritu Santo, que Él nos renovó, nos dio una vida nueva a través de su Espíritu, a través del sacrificio de Jesús. Y eso es lo que vamos a seguir estudiando hoy. Recordemos que toda la Escritura apunta a Jesús. Todo el Antiguo, el Nuevo Testamento se trata sobre Jesús. Así que eso es lo que siempre nosotros tenemos que estar buscando. Bien, antes de comenzar, vamos a orar. Hoy vamos a leer harto, así que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a estar atentos, a poder atender a su palabra y que a través de su espíritu Él nos hable. Así que oremos. Padre Celestial, te alabo en este momento por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, de reunirnos a través de la tecnología, a través de YouTube, para seguir estudiando tu palabra en comunión. Te pido que a través de tu espíritu nos hables para conocerte más, para recordar lo que ya hemos escuchado y maravillarnos con el milagro que es que podamos tener comunión contigo, gracias al sacrificio acepto de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Gracias, Padre, porque tenemos comunión contigo, porque tú nos buscas y no nos dejas, Señor. Tú eres el buen pastor y nos llamas, Señor, a predicar tu palabra, a contar esta noticia a otros. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a poder poner atención a tu palabra y guardarla en nuestros corazones, Señor, para poder dar fruto y bendecir a otros. Te agradezco, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, chiquillos. Como les decía, es una lectura grande. Espero puedan tener sus Biblias por ahí para ir leyendo. Yo igual voy a compartir la pantalla, pero lo ideal es que ustedes tengan su Biblia, así que aprovechen de ir a buscarlas. Si no las tienen, pueden pausar el video y comenzar, ponerle play cuando ya tengan su Biblia ahí. Entonces voy a compartir la pantalla. Ahí. Hoy vamos a estar leyendo Ezequiel, capítulo 33, del versículo 1 al 20. Entonces espero puedan tener su Biblia, espero lo puedan encontrar. Este es un libro del Antiguo Testamento. Uno de los profetas de los profetas mayores, son libros eh, extensos, por eso se llaman de los profetas mayores. Bien, es importante recordar que el significado de profeta es alguien que habla palabra del Señor, alguien que habla de parte del Señor. Si bien nosotros quizás tenemos un sentido de profetizar, de profeta, de alguien que habla cosas que van a venir, cosas que Dios le habló a alguien que van a suceder en el futuro. Si bien eso lo vemos principalmente en el Antiguo Testamento y quizás en Apocalipsis, eh, eso es debido a que la revelación de Dios estaba incompleta. Dios estaba revelando paulatinamente su mensaje, su palabra. Hoy en día nosotros tenemos la revelación completa, no necesitamos nada más para que Dios quiera que sepamos, ya tenemos todo lo necesario. Por lo tanto, el sentido de profeta sigue siendo el mismo, que es alguien que habla la palabra de Dios, pero nosotros ya tenemos todo lo que tenemos que decir. Por lo tanto,
Al leer la palabra de Dios, nosotros encontramos el mensaje completo y el mensaje completo el cual debemos entregar. Por lo tanto, nosotros hoy en día seguimos siendo profetas al hablar la palabra de Dios, al escribir, o sea, al transmitir lo que ya está escrito en su palabra. Por lo tanto, nosotros tenemos la gran responsabilidad de hablar la palabra de Dios, de hablar lo que Él quiere que digamos, y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Hoy vamos a ver cómo Dios nos llama a predicar. Es una gran responsabilidad advertir a los demás del mensaje de Dios, y, y eso es lo que Dios le está hablando aquí a Ezequiel. Yo voy a realizar una lectura, no en el orden como está la Biblia, o sea, como fue escrito esto. Voy a partir leyendo del versículo 7 al 20 y posteriormente voy a leer desde el 1 al 7, es decir, voy a leer Ezequiel 33 del, del 7 al 20, vamos a ir comentando, y posteriormente voy a leer del 1 al 7. Ya esto es para que, bueno, les cuento, el Señor llama a Ezequiel que predique. Vamos a leer primero qué es lo que tiene que predicar y luego vamos a ver la importancia y por qué es tan importante hacer esto. Bien, entonces vamos leyendo. Ahí. Entonces partimos en el versículo 7. A ti, hijo de hombre, te he puesto por ser centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado. Pero a ti te pediré cuentas de su sangre. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Bien, entonces aquí, bueno, comenzamos un poquito. eh, Dios le está diciendo a Ezequiel, como antes en las clases anteriores habían estudiado, que a él Dios le llama hijo de hombre, le advierte que él tiene que decirle al pueblo de las consecuencias de sus obras, que si no cambian, si no se convierten a Dios, Él, por su justicia, va a, a permitir que el pueblo reciba las consecuencias de su pecado. Y sabemos que la consecuencia del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte. Entonces, eh, Ezequiel es llamado a advertir al pueblo que cambie su mala conducta. Y este cambio de la mala conducta, como vamos a ver en breve, viene por el creer, no es porque el hombre pueda hacerlo por su propia cuenta, por sus propias fuerzas, sino que el creer en Dios nos lleva a este cambio de conducta. Entonces, en la medida que nosotros creemos en Dios, vamos a poder cambiar nuestra conducta, y si es que no creemos en Dios, no lo vamos a hacer, y al no creer en Dios, vamos a perder nuestra vida. Entonces este es el llamado que recibe Ezequiel de parte de Dios. Y seguimos leyendo un poco más. Continúa el Señor diciéndole, hijo de hombre, dile a los israelitas, ustedes dicen, nuestras rebeliones y nuestros pecados pesan sobre nosotros y nos estamos consumiendo en vida. ¿Cómo podremos vivir? Bien, comentemos aquí un poquito. Los israelitas sabían de su pecado, sabían de sus rebeliones, sabían que esto era un peso que ellos tenían que es bastante grave, que ellos están siendo consumidos en vida debido a sus rebeliones, que las consecuencias de su pecado traen mucho sufrimiento, mucho dolor. Por lo tanto, ellos reconocen su maldad, reconocen su pecado y le preguntan, ¿cómo podremos vivir? Se preguntan, ¿cómo podremos salir de esta maldad, de estas consecuencias, de estos terribles actos que hemos cometido? Y Dios le responde,
Tan cierto como yo vivo, afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino con que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Entonces Dios responde a este pesar del pueblo de Israel, a este sufrimiento de ellos, a, a estas consecuencias que ellos están sufriendo, de una manera compasiva. Él no se alegra de todo esto, Él no quiere que ellos mueran, Él no se alegra con la muerte del malvado, sino que Él verdaderamente se alegra con que el pueblo se convierta de su mala conducta y viva, que el pueblo esté por la eternidad en su compañía. Por eso los llama: conviértete, pueblo de Israel, convierte de de tu conducta perversa. ¿Por qué habrás de morir? Entonces él continúa diciendo: tú, hijo de hombre, dile a los hijos de tu pueblo, al justo no los salvará su propia justicia si comete algún pecado, y la maldad del impío no le será motivo de tropiezo si se convierte. Si el justo peca, no se podrá salvar por su justicia anterior. Aquí entonces el Dios está advirtiendo al pueblo que no considere y no mire las obras, que no es por la justicia propia de ellos que puedan ser salvos. ¿Por qué? Porque no hay ni uno justo, no hay quien haga lo bueno, no hay quien pueda ser salvo por sus propias obras. Al justo no lo salvará su propia justicia. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros nos consideremos justos, no somos justos. El pecado está en nosotros. Fuimos concebidos en pecado y no somos libres de sus consecuencias. Entonces, por más que alguien se considere justo, la verdad es que no es justo. Y por lo tanto, no hay que considerar la justicia propia, porque en algún momento hemos pecado, en algún momento vamos a pecar. Entonces, la maldad del impío es motivo de tropiezo para los que se consideran justos. Pero ahí dice: la maldad del impío no le será motivo de tropiezo si se convierte. Es decir, si nosotros nos convertimos al Señor, la maldad no será motivo de tropiezo. Por lo tanto, tenemos que reconocer nuestras rebeliones, tenemos que reconocer que somos pecadores y que no somos justos. ¿Por qué? Porque si el justo peca, no se podrá salvar por su justicia anterior. Y todos vamos a pecar en algún momento, todos ya hemos pecado. Entonces no es por nuestras obras que nosotros seremos salvos. Por lo tanto, esto es lo que Dios quiere que el pueblo entienda, que la salvación no se trata de las obras, no se trata de que lo que ellos hicieron o de lo que van a hacer, sino que continuamos leyendo, y en la medida que leemos esto y nosotros ya sabemos el mensaje, recordamos la cruz de Cristo, ¿cierto? Que no es por obras, no es por nuestras buenas intenciones, no es por lo justo que nosotros creamos que somos, sino que es debido al sacrificio de Jesús. El sacrificio es el que nos hace aceptos. Y como leemos en Juan 3:16, versículo que de seguro ustedes han escuchado: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces todo el que cree en Jesucristo, todo el que se convierte del pecado, todo el que cree en Dios, todo el que se convierte en sus malas obras para creer en el Dios Todopoderoso que envió a su Hijo a morir por él, va a heredar la vida eterna. Entonces no se trata de nuestras obras, no se trata de lo que nosotros hayamos hecho, de lo que vamos a hacer, sino en el poner nuestra esperanza en Jesucristo. Y esa esperanza, esa fe en Él, nos va a llevar a la vida eterna, al vivir por la eternidad conociendo a nuestro Dios. Entonces, Dios continúa eh, dando más ideas sobre esto, argumentando más, y dice: si yo le digo al justo, vivirás, pero él se atiende a su propia justicia y hace lo malo, no se le tomará en cuenta su justicia, sino que morirá por la maldad que cometió. Es decir, si alguien sigue recurriendo a su propia justicia, a sus propias obras, hacia algo bueno que hizo,
no podrá ser contado por justo, debido a que en algún momento va a pecar, en algún momento pecó. Entonces, un pecado ya es suficiente para que recibamos condenación. Eh, en cambio, continúa Dios diciendo, si le digo al malvado, morirás, pero luego él se convierte de su pecado y actúa con justicia y rectitud, y devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que robó, y obedece los preceptos de vida sin cometer iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. En contraparte a la persona que cree que se justificará por sus obras, al que mira su, sus obras y se siente orgulloso y dice, ah, yo voy a heredar el cielo debido a que yo he sido bueno. En contraparte están las personas que reconocen su maldad, como el pueblo quizás estaba viendo sus consecuencias y clamaba al Señor pidiendo alguna solución. Eh, en cambio, le dice a estas personas el Señor, eh, morirás, que es la consecuencia de nuestro pecado, si nosotros sabemos que esta es la consecuencia de nuestro pecado. Y entonces sentimos temor, sabemos que vamos a perdición, eh, y nos convertimos al Señor, confiamos en Él, reconocemos que hemos actuado mal y que estamos destituidos de su presencia. Nos convertimos, nos arrepentimos y reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, esta fe en Él, este arrepentimiento verdadero, este confianza en Él, este sentimiento que vamos a tener de arrepentimiento, el creer en Él, nos va a llevar a actuar con justicia y rectitud. Es decir, una fe verdadera, una fe que nos lleva a salvación, nos va a llevar a actuar con justicia y rectitud. Por lo tanto, el creer en Jesús nos va a llevar a un cambio de vida. Y esto nos va a llevar a, como dice ahí, a devolver lo que tomó, a restituir lo que robó, a obedecer los preceptos de vida, los mandamientos del Señor, a ya no andar en pecado, no practicar el pecado sin remordimiento, sino vivir vidas de santidad, ser santificados día a día, hasta que Dios complete la obra en nosotros. Entonces, eh, el que se convierte de su pecado y actúa con justicia y rectitud, y devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que robó, y obedece los preceptos de vida, sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. Entonces, esta transformación que hace el Señor en nosotros, cuando Él permite que creamos en Él, cuando Él pone fe en nosotros, nos lleva a vivir vidas nuevas. Podemos leer capítulo 4 de Efesios que habla sobre esto, de la nueva vida que tenemos en Cristo. Ya no seguimos la carne, ya no nos dejamos llevar por el viejo hombre, sino que tenemos una nueva vida que obedece los preceptos de vida, los mandamientos del Señor. Entonces, esa fe, ese verdadero arrepentimiento nos lleva a cambiar nuestra actitud y de esa manera ciertamente viviremos y no moriremos. No nos tomará en cuenta ninguno de nuestros pecados que antes cometimos, sino que de ahora en adelante tenemos una vida en santidad gracias al sacrificio de Jesús. Somos considerados eh, santos, sin mancha, con vestiduras limpias, blancas, resplandecientes. Y este cambio en nuestro corazón, en nuestra manera de vivir, se verá reflejado en actuar con actitud de justicia y rectitud. Entonces, este cambio que Dios hace en nosotros nos lleva a vivir vidas que le agraden al Señor. Si bien vamos a seguir pecando, vamos a seguir actuando en desobediencia muchas veces, ya no va a ser de la misma manera y que antes, sin remordimiento, sin sentir culpa, sino que vamos a estar luchando y la fe que nos lleva a salvación nos lleva a vivir esta lucha contra el pecado y buscar la salvación, la compañía del Señor, el estar a Él.
el estar a sus pies, el estar rendido a su presencia. Eh, Continúa esto diciendo, los hijos de tu pueblo dicen, el Señor no actúa con justicia. En realidad los que no actúan con justicia son ellos. Muchas veces quizá pensamos que el Señor es injusto porque salva a algunos, porque que se creen justos no son salvos, porque no creen en Él. Y la verdad es que la justicia de Dios es perfecta. Por eso Él envió a su Hijo a morir por nosotros. Eh, lo justo sería que si es que Él no hubiera enviado, que todos iríamos a perdición. Pero debido a su misericordia, Él actúa en justicia considerando a Jesucristo eh, en el lugar nuestro. Porque Él es justo y va a considerar a Jesús. Él nos olvida de ese sacrificio y si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es justo para perdonarlos debido a que Él mira a Jesús y, y esto es justicia, chiquillos. Esto no es injusto. El que Él haya enviado a Jesús a morir por nosotros habla de la justicia de Dios que no deja nuestro pecado como si no existiera, sino que tuvo que haber una consecuencia, tuvo que alguien pagar, y esto habla de la justicia de Dios. Si el justo se aparta de su justicia y hace lo malo, morirá a causa de ellos. Si el malvado deja de hacer lo malo y actúa con justicia y rectitud, vivirá. Entonces, si alguien se cree justo, está mal, debido a que no hay ni uno justo, y en algún momento va a pecar y morirá a causa de ello. Pero por otra parte, si el malvado, el que reconoce su maldad, el que sabe que ha actuado mal y que necesita ser restituido, al arrepentirse y confiar en Jesús, actúa con justicia y rectitud y por lo tanto vivirá. Bueno, el Señor continúa, a pesar de esto, ustedes siguen repitiendo, el Señor no actúa con justicia, pero yo, israelitas, los juzgaré a cada uno de ustedes según su conducta. Nosotros tendremos que algún día responder ante Dios por nuestras actitudes, pero si confiamos en Jesús, no recibiremos las consecuencias de nuestras obras, las consecuencias eternas, sino que seremos contados como justos. Y este es el mensaje, chiquillos. Este es el mensaje que nosotros somos llamados a predicar, a hablar en las naciones. Eh, que Jesucristo murió por nosotros, por nuestra maldad, por nuestra condición pecaminosa. Y eso es lo que nosotros somos llamados a hacer. Y como le decía anteriormente, esto es lo que llama Dios a Ezequiel. Y los primeros versículos del 1 al 7 dice lo siguiente. El Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, habla con tu pueblo y dile, cuando yo envío la guerra a algún país y la gente de ese país escoge un hombre y lo pone por centinela, si éste ve acercarse al ejército enemigo, toca la trompeta para advertir al pueblo. Entonces, si alguien escucha la trompeta, pero no se da por advertido y llega a la espada y lo mata, él mismo será culpable de su propia muerte. Como escuchó el sonido de la trompeta, pero no le hizo caso, será responsable de su propia muerte. Pues si hubiera estado atento, se habría salvado. Ahora bien, si el centinela ve que se acerca al enemigo y no toca la trompeta para prevenir al pueblo y viene la espada y mata a alguien, esa persona perecerá por su maldad. Pero al centinela yo le pediré cuentas de esa muerte. Entonces, chiquillos, nosotros hoy en día somos estos centinelas. Otras versiones hablan de atalaya, que son estos vigilantes que están en torres altas para advertir sobre la guerra. Nosotros hoy en día podemos decir que estamos ahí, nosotros ya vimos las consecuencias de la muerte, nosotros sabemos que el pecado nos llevará a la muerte, que es algo terrible que está ahí y que se avecina las consecuencias eternas. Pero nosotros podemos advertir a los demás, nosotros tenemos esta responsabilidad ante el Señor. Si nosotros no lo hacemos, estamos actuando de manera irresponsable, estamos viendo al enemigo que se acerca, pero no advirtiendo al pueblo, y el pueblo sufrirá las consecuencias. El pueblo eh, será condenado debido a que no creyó en el Señor porque no escuchó.
Entonces nosotros tenemos que eh, estar atentos, estar siempre predicando, y esto no, los animo, chiquillos, a evaluar cómo están sus vidas de hablar del Señor, cómo están eh, con sus amistades, con su familia, con las personas cercanas, con sus profesores. Es importante que estemos siendo responsables y predicando unos a otros, tanto en palabras como en obras, predicando, mostrando el cambio que el Señor realiza en nuestras obras cuando ya creemos en Él, evitando pleitos, evitando mentiras, evitando robar, evitando malas palabras. Y por otro lado también predicando de voz en cuanto a advertir a los demás de nuestra maldad, de la maldad que está en nuestro corazón, de que nosotros por nuestras obras no podemos ser salvos y, y entonces tenemos que reconocer a nuestro Salvador y Señor Jesucristo para que gracias a eso podamos ser salvos. Entonces, chiquillos, tenemos esta gran responsabilidad de advertir al pueblo, de advertir de que el peligro está ahí y que podemos salvarnos, podemos estar atentos, velando, esperando a nuestro Salvador para que Él nos venga a buscar, depositando nuestra fe en Él para que seamos considerados justos y no pecadores. Justos debido al sacrificio de Él y no pensando en que nos salvaremos por nuestras obras. Entonces, chiquillos, tenemos una gran responsabilidad. Dios nos va a pedir cuentas por lo que, por las veces que hemos predicado, por las veces que no lo hemos hecho. Eh, entonces tenemos que estar atentos, siempre velando eh, por los demás, intercediendo por ellos en oración, sabiendo que Dios es quien hace la obra, no nosotros, pero tenemos la gran responsabilidad de predicar eh, por las naciones, ¿sí? Aún así, esta gran responsabilidad que tenemos que tomarle el peso, tenemos que saber que es algo que debemos hacer, tenemos que evaluar día a día por qué no lo hacemos, si nos da temor, si es que nos da vergüenza, tenemos que ir luchando con esa vergüenza y temor que podamos tener, pero sí tenemos que tener la tranquilidad de que Dios nos utiliza para hacerlo, nosotros somos el medio que Dios utiliza para llegar a su pueblo, pero a la larga Él es quien se encarga de cambiar los corazones y de llegar a sus ovejas, ¿sí? Él no va a perder a sus ovejas y seguimos leyendo un poquito más en Ezequiel 34:11, dice así, el Señor omnipotente, yo mismo me encargaré de buscar y de cuidar mi rebaño, como un pastor que cuida a sus ovejas cuando están dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las rescataré de todos los lugares donde en un día oscuro y de nubarrones se hayan dispersado. Entonces, nosotros tenemos la gran responsabilidad de predicar el Evangelio, de predicar esta gran noticia que estuvimos estudiando hoy, que ya no recibimos la consecuencia de nuestros pecados al creer en Jesús, somos salvos y vamos a vida eterna, una vida eterna de estar con Él, pero Dios es el buen pastor, Él no pierde a sus ovejas, Él la va a buscar si están dispersas, entonces de una u otra manera el mensaje le llegará, Él nos utiliza a nosotros y tenemos que atender ese llamado, pero sabiendo que la obra la hace Él, que Él es el buen pastor y no va a perder a sus ovejas. Él ya tiene predestinado sus ovejitas para andar en buenas obras, Él no las va a perder, Él las escogió desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, si bien tenemos la gran responsabilidad, el Señor tiene todo bajo cuidado y Él no va a permitir que una de sus ovejas eh, se pierda. Por lo tanto, nosotros somos muy importantes para la salvación, somos el medio que Dios utiliza y por eso tenemos que estar todos los días viendo cómo lo hacemos, evaluando si es que estamos respondiendo a este llamado, pero no somos indispensables. Dios, de una u otra manera, va a ir a buscar a sus ovejitas. Entonces, chiquillos, los animo a estar predicando, a estar atendiendo este llamado, pero también recordando que Dios es quien hace la obra. Entonces, chiquillos, ya para ir terminando, vamos a orar y entregarle este tiempo al Señor
Padre Celestial, te agradezco por este hermoso mensaje que tú nos das, por la palabra de Dios en la Biblia, tu palabra, que, que está ahí para nosotros, que ya tenemos revelada, que podemos hablarle a otros esta revelación completa, Señor. Ayúdanos, Señor, a no temer, a hacerlo sabiendo y entendiendo eh, las grandes consecuencias que no hay, o sea, que hay si es que no lo hacemos, que las personas no van a saber de las terribles consecuencias de su pecado y no van a saber del gran Salvador, del majestuoso Señor, el majestuoso Rey de Reyes, que lo espera, que está ahí para atender eh, sus necesidades, que está ahí para socorrerlos de toda necesidad, de la necesidad que no tenían, de alguien que los rescatara de ellos mismos. Así que te pido, Padre Celestial, que nos ayudes a estar predicando, a estar intercediendo por otras personas, a no temer y poder atender a, a lo que tú nos demandas, Señor, que es ser mensajeros, ser centinelas, estar ahí aguardando eh, para velar por predicar tu palabra por todas las naciones, Señor. Ayúdanos a eso, cuídanos, Señor, cuida a nuestras familias, protégenos de enfermedades, protégenos de accidentes, Señor. Sé tú prohibiendo lo necesario, ayúdanos a depender cada día de ti, Señor, en toda área y sobre todo en los tiempos de intimidad contigo, Señor. Bendícenos con eso, bendícenos con querer hacerlo, con querer buscarte, con querer aprovechar este tiempo para conocerte más, Señor. Bendícenos, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, chiquillos, un gusto haber estado con ustedes. Espero haya sido un buen tiempo. Que el Señor les bendiga. Mi corazón palpitar más y más rápido. Cuando pienso en tu gran amor, me emociono y no puedo controlarlo. Tú me das fuerzas, tú me das alegría. Voy a cantarte que yo te amo. Quiero brincarte alegría. Quiero cantarte todo el día. Quiero escuchar el latido de tu corazón. No puedo callar esta canción que está en mi corazón. Tú despiertas todos mis sentidos. Quiero entregarte mi vida. Subes el volumen de mi corazón. Tú haces mi corazón palpitar más y más rápido. Cuando pienso en tu gran amor, me emociono y no puedo controlarlo. Tú me das fuerzas, tú me das alegría. Voy a cantarte que yo te amo. Quiero brincarte alegría. Quiero cantarte todo el día. Quiero escuchar el latido de tu corazón. No puedo callar esta canción que está en mi corazón. Tú despiertas todos mis
escuchar el latido de tu corazón.